Congreso de Líderes Cristianos Unidos por el Evangelio, con el expositor Pastor Juan Kim, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Chile. Sesión 2. La eterna redención. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 del versículo 11. Yo voy a leer un poco largamente, vamos a observar junto con esta palabra. Yo leo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no continuido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues cada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin fragmento, porque los otros ciertamente sin fragmento fueron hechos sacerdotes, pero este con el fragmento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley
constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del fragmento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hasta el versículo 28 he leído. Por la gracia de Dios, durante 2 noches nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Doy gracias al Dios y también al pastor Noel Lee, quien está pastoreando Misión Buenas Nuevas de Quito, de Ecuador. También pastor Juan Harim, quien está siendo como nuestro compañero, que cada noche está estudiando conmigo. Y también doy gracias a todos los pastores de Ecuador y diferentes países. Casi está llegando como 100 participantes en esta plataforma de Zoom y también está transmitiendo en vivo en Facebook. Doy gracias al Señor porque yo no soy digno de estar como expositor, pero por la misericordia de Dios, cada día estoy presentado ante ustedes. El día de hoy yo quiero presentar ante ustedes acerca de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mucha gente aparentemente conocen Jesucristo, aparentemente saben muy bien acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como lo que saben que Jesucristo podía convertir los panes para comer como más de 5,000 personas por medio de 5 panes de cebada, 2 pececillos. Transformó, multiplicó para que comieran más de 5,000 personas. Eso es gran milagro de Dios. También nuestro Señor Jesucristo estaba caminando sobre mar. ¿Y quién puede caminar sobre mar? Imposible, ¿no? Pero Jesucristo estaba caminando. Por eso nosotros podemos decir que Él es Hijo de Dios. También cuando Jesucristo se encontró a los enfermos, ciegos, como cojos, paralíticos, Jesucristo les curaba. También ese es uno de milagros de Dios. También Jesucristo, cuando se encontró una mujer adúltera, le perdonó en el libro de San Juan capítulo 8. También Jesucristo estaba perdonando los pecados de otras personas. Por eso nosotros podemos llamar a Él como Cristo. Cristo es como igual que Mesías. Mesías es como ungido de Dios. ¿Saben que quién podía ser ungido de Dios? 3 lugares, como 3 personas, diferentes posiciones podían ser ungido de Dios. Número 1, el rey de Israel. Como rey Saúl, para ser establecido del rey de Israel, él fue ungido por medio de profeta Samuel. También el rey David. También Salomón. Y segundo lugar, como profetas. Los profetas para ser como profeta de Dios tenían que ser ungido de Dios. También último lugar es sacerdotes. Pero los sacerdotes solamente podían ser por descendientes de Aarón, como tribu de Leví. Por eso
Nadie podía tomar este sacerdocio fuera de la casa de Aarón. Esa es la orden de nuestro Dios. Pero según esta palabra, ¿no? Hebreos capítulo 8 está hablando otro sacerdote como linaje de Melquisedec, por la orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial. Así está explicando. Por esa razón nosotros podemos llamar a Jesucristo es el Rey de los reyes. También eres profeta verdadero de Dios. También Jesucristo es sumo sacerdote celestial. Entonces, sumo sacerdote celestial, ¿en dónde tiene que trabajar? Sumo sacerdote tiene que trabajar en el tabernáculo de reunión. Por eso nosotros podemos entender exactamente que Dios creó el tabernáculo de reunión en el cielo. ¿Cuándo creó el tabernáculo de reunión? Creo que antes de fundar este planeta, el universo, Dios había preparado el tabernáculo de reunión. Esta cosa es invisible, porque nadie podía llegar al reino de Dios para confirmar que existe el tabernáculo de reunión o no. Pero Dios nos dio esta palabra, Hebreos. A través de Hebreos nosotros podemos saber que Dios había creado el tabernáculo de reunión. Por eso cuando Dios le mandó a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión terrenal, Dios le mostró el tabernáculo de reunión original. Veamos Hebreos capítulo 9, el versículo 11. Así dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, de primero está explicando este tabernáculo de reunión es más amplio, dice amplio. Creo que este tabernáculo de reunión es más grande que el tabernáculo de reunión que hizo por Moisés. También perfecto, dice, perfecto. Porque para permanecer para siempre tiene que edificar muy bien para resistir eternamente. Ser humano, cuando edifica algún edificio, ¿no?, lleva solamente unos de 100 años, 200 años, ¿no?, y algunos 1000 años. Pero en el reino de Dios, sí o sí tiene que existir eternamente. Por eso hizo perfectamente. Entonces, a través de la ley, nosotros podemos saber funcionamiento del tabernáculo de reunión. Porque en el tabernáculo de reunión solamente trabajaba entre los sacerdotes y levitas. Fuera de ellos no podían quedarse. Por medio de los sacerdotes, ellos podían trabajar dentro del lugar santo. En el lugar santo, ¿qué hay? Al ingresar en el lugar santo, al lado izquierdo se queda
candelabro que iluminando lámpara. Por eso estaba iluminando por medio de candelabro. Y luego a la derecha hay la mesa para poner dos filas de panes, cada uno 6 panes. Y luego en el medio, donde frente de velo, hay el altar de incienso. Cada día estaba quemando incienso. Y luego sube humo. Es como si fuera oración de los salvos. Por eso cada día estaba trabajando entre los sacerdotes, y también en la noche no podía dejar vacío, sino que sí o sí tenía que estar guardia. ¿Quién tenía que estar en ese lugar en la noche? Sumo sacerdote Aarón. Cuando murió sumo sacerdote Aarón, entonces se levantó su hijo. Por eso no cualquier persona podía ser sumo sacerdote. Entonces siempre estaba trabajando para confirmar de lámparas para que no se apaguen de la luz. Por eso nosotros podemos imaginar, los sacerdotes hasta en el lugar santo podían llegar y trabajar. Pero Dios no permitió a los sacerdotes para ingresar en el lugar santísimo. Hay una división por medio de velo. Entrando a fondo se encuentra en el lugar santísimo, se quedaba el arca de pacto de Jehová. En ese lugar no cualquier persona ingresaba, tampoco podía ingresar cualquier momento, sino que sumo sacerdote una vez al año, el día 10 del mes séptimo, podía ingresar. Es decir que Dios no permitió a cualquier persona para que ingrese en ese lugar. Ya que eso es lo que estoy hablando, comparando del tabernáculo de reunión terrenal, nosotros podemos saber sobre el tabernáculo de reunión celestial original. Entonces, para ingresar dentro del lugar santísimo, ¿quién tenía que entrar en ese lugar? Únicamente sumo sacerdote celestial. Por eso, acá sale un nombre, se llamaba Melquisedec. El versículo 10 de Hebreos capítulo 7, como dice: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Según el versículo 11, está hablando muy claro, la perfección fuera por la sacerdocio levítico. Significa que por medio de los sacerdotes que estaban trabajando para perfeccionar a los pecadores, ¿para qué es necesario levantar otro sacerdote? Estaba preguntando. Significa que
después de establecer 10 mandamientos y la ley de Dios, cuando cometió entre los israelitas, ellos cómo podían solucionar sus pecados. Ellos cómo podían recibir el perdón de los pecados. Es muy importante, ¿no? Porque ellos no solamente oraban al Señor, es decir, que por la oración no hay redención, no hay remisión, no hay perdón, sino que sin derramamiento de la sangre no hay remisión, así dice. Porque tenía que derramar la sangre. Por eso, detalladamente nosotros podemos investigar por qué es necesario derramar la sangre. Ya vamos a buscar Levítico capítulo 17, el versículo 11. Yo voy a leer Levítico capítulo 17, el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En el versículo 11 está explicando dos cosas. Uno es, ¿dónde existe la vida del ser humano? Mucha gente no sabía dónde está nuestra vida. Nuestra vida está dentro de la sangre, dice. Por eso anteriormente, ¿no? Cuando se cortó su brazo, no sabía cómo tenía que parar su sangre. Dejaba así. Perdiendo la sangre, la gente muere. Por eso cuando se corta de su brazo, sí o sí tenía que tapar para que no corra la sangre. Porque dentro de la sangre hay la vida. Dios está diciendo, yo había dado la vida dentro de la sangre. Por eso esta sangre puede hacer remisión. Significa que para limpiar el pecado del ser humano únicamente se necesita la sangre. Es decir que la paga del pecado es la muerte. No es que la paga del pecado es la oración, sino que la paga del pecado es la muerte. Sí o sí tiene que pagar el precio de pecado. Sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Eso es verdad, como verdad. Eso es verdad. Por eso Dios estaba estableciendo, número 1, mandamiento de Dios y la ley de Dios. Pero si uno que se quiebra la ley de Dios, mandamiento de Dios, ya tenía que traer sacrificio. Porque dentro del sacrificio hay la sangre, como la sangre de oveja, la sangre de cabra, la sangre de toro. Cuando quita su sangre, este sacrificio va a morir. Al morirse sacrificio, Dios va a perdonar. Eso es como una regla perfecta. Por eso veamos cómo limpiaba el pecado de una persona de Israel. Levítico capítulo 4, el versículo 27 hasta 31, voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro
haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Como dice, cuando uno que cometió contra Dios, tal persona está siendo como pecador. Para ser perdonado de su pecado, sí o sí tenía que traer una oveja o una cabra. El versículo 29. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Como dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Significa que siendo pecador, no solamente trae la cabra ante Dios, sino que sí o sí tenía que poner su mano sobre la cabeza de esta cabra. ¿Para qué? Para que cargue el pecado que había cometido. Significa que por medio de la imposición de mano traspasa el pecado del pecador. Eso es la regla de Dios. Significa que si no pone imposición de mano sobre la cabra, entonces no vale, no puede limpiar el pecado de este pecador. Y luego, como dice, y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Dónde está? En el lugar holocausto. Cuando ingreso de puerta de tabernáculo de reunión, se encuentra directamente el altar de holocausto. Holocausto es que se quema el cuerpo de sacrificio. Ya, como dice el versículo 30, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre. Como dice, el sacerdote tiene que tocar la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Significa que de primero, sacerdote tiene que pintar en el cuernos, entre 4 cuernos de altar de holocausto, y pinta. Y luego, quitando toda la sangre de este sacrificio, derrama pie de altar de holocausto. ¿Para qué se pinta en el cuernos de altar de holocausto? Porque Dios estaba escrito el pecado de Israel en el cuernos de altar. Ese es parte de Dios. Veamos Jeremías capítulo 17, el versículo 1. En el libro de Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 17, el versículo 1, voy a leer. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Cuando la gente comete contra Dios, entonces su corazón está escrito. Por eso la gente está diciendo, yo soy pecador, yo soy pecador. ¿Por qué? En su corazón Dios había escrito por medio de conciencia. Por eso uno que acusa por medio de conciencia siempre se siente como culpable y pecador. Es decir, que en su corazón está escrito el pecado. También para Dios, donde está escrito en el cuernos de altar. Por eso de primero tiene que pintar con la sangre en el cuernos donde está escrito
su pecado. Al pintar, Dios ya como dice, yo cobré el precio de pecado por la sangre, porque la sangre se hace remisión, como lo que había buscado Levítico capítulo 17, el versículo 11. Luego, el pecador, cuando se pinta con la sangre a través de sacerdote, ese pecador puede creer que Dios ha perdonado de su pecado. Eso es una confianza, una promesa del Señor. Porque al matar este sacrificio, es como si fuera yo soy pecador que está, como en vez de mí está muriéndose este sacrificio, y también se quema este cuerpo, desaparece como por la ceniza. Entonces, cuando el pecador ingresando en la puerta del tabernáculo de reunión trajo una cabra o una oveja, pero al volver a su casa o al regresar a su casa, ya solo puede irse. En aquel entonces en su corazón, ¿qué es lo que acumula? Ya llegó el perdón, porque Dios ya me perdonó. Así llegando la confianza. Volvamos, Levítico capítulo 4, el versículo 31, así dice: y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará sacerdote expiación por él. Ya repito una vez más, así hará el sacerdote expiación por él. Por él, dice. Ya, ¿quién cometió? Uno de pueblo de Israel. Ya, él, ¿cómo tenía que hacer? Tenía que traer una oveja o una cabra. Y luego, ¿qué tenía que hacer? Sí o sí tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio. Y luego degüella, al quitar de su cuello, ¿no? Y sale derramando toda la sangre. Y como por medio de bandeja, recibiendo toda la sangre, el sacerdote moja de su dedo y luego llevando esta sangre, pintando en el cuerno de altar de holocausto, se cancela el precio de pecado. Eso es lo que está haciendo, se llama expiación. Entonces, ¿quién hizo expiación? Cancelando el pecado del pecador. El sacerdote hizo. Y luego, como dice, y será perdonado. ¿Quién será perdonado? Como el pecador será perdonado, así dice. Por eso, por la orden de Dios, tenía que hacer expiación, redención, para rescatar este hombre que era pecador. O sea, mi pregunta es, en vez de traer sacrificio, alguien en su casa, doblando sus rodillas, orando al Señor solamente, ¿se puede limpiar sus pecados? ¿Dónde está escrito que puede recibir perdón? En el tiempo de Antiguo Testamento, única manera para recibir perdón de sus pecados, sí tenía que traer sacrificio, tenía que hacer expiación a través de sacerdote. Pero hay problema, porque la muerte de este sacrificio
¿hasta qué tipo de pecado podía cancelar? Solamente hasta el día que hizo expiación. No podía pasar ni un día futuro, porque en la sangre de cabra no tenía poder para limpiar de sus pecados el pecado futuro. Eso es su límite. Por eso, después de recibir perdón, cuando uno quiere recibir otra vez su perdón, cuando comete, en aquel entonces sí o sí tenía que traer otra vez otro sacrificio. Ya, Dios estaba observando la vida de los israelitas. Cada día estaban cometiendo entre 600,000 personas. Pues Dios había escogido un día, una fecha, para cancelar el pecado de un año de todos los israelitas. ¿Qué fecha? Veamos, Levítico capítulo 16, el versículo 29. Voy a leer. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Ya, ¿por qué utiliza esta palabra, este vocabulario, estatuto perpetuo? Perpetuo es decir que como similar de, sinónimo de eterno. Es decir que cuando Dios utiliza este vocabulario como perpetuo, es decir que no debería llevar como temporal, sino que eternamente, ¿no? No hay fin, sino que sigue constantemente. Por eso, el día 10 del mes séptimo es muy importante para todos los israelitas. Por eso, hasta ahora, en este año 2020, ¿no? En este siglo, ustedes pueden observar los israelitas que hacen al llegar 10 de mes séptimo calendario de ellos, judíos. Ellos durante 15 días, ellos hacen celebrando de fiesta solemne de Jehová. Se llama Yom Kippur, para quitar sus pecados. Hasta ahora está repitiendo, celebrando. Significa que está pasando más o menos 3,500 años después de establecer esta ley. Pero hasta ahora ellos están conmemorando, haciendo celebración de solemne de Jehová. Porque ellos creen que Dios había mandado tal fecha, 10 del mes séptimo, Dios iba a perdonar de nuestros pecados. Ellos creen hasta ahora. Por eso entre los judíos saben muy bien sobre esta manera. También nosotros tenemos que saber, porque eso es una manera de hacer expiación grande una vez al año. ¿Cómo podía quitar el pecado del pueblo de Israel completo por medio de una ofrenda? Porque esta ofrenda, lo que está haciendo, tiene relación con nuestro Señor Jesucristo perfectamente. Por eso veamos Levítico capítulo 16, así dice el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y luego el versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Qué significa? Siendo sumo sacerdote eterno, Aarón,
durante un año habría cometido. Por eso, para limpiar el pecado de Israel, de primero él tenía que purificar su cuerpo, su espíritu, su casa, para tener derecho. Porque no cualquier persona puede ingresar en el lugar santísimo para quitar el pecado de Israel de un año. Por eso Dios estaba hablando de primero tenía que preparar el becerro, matando este becerro, quitando la sangre, puede ingresar en el lugar santísimo. Ya, veamos cómo dice. 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará la expiación del becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Detrás del velo, es decir, que en el lugar santísimo. El día 10 del mes séptimo, Dios le permitió que ingresara. Fuera de esa fecha, si hubiera ingresado, iban a matarlo. Esa es la orden de Dios. El versículo 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Es decir, que llevando incienso y quemando incienso, y luego saliendo humo. Y cubriendo ¿en dónde? En la tapa de el arca de pacto de Jehová, para que no muera, dice. Entonces, este sumo sacerdote Aarón, si se olvida de llevar este perfume con humo, entonces ya iba a morir, porque Dios cuando habla así, número 1 tiene que hacer así, número 2 tiene que hacer así, pero la gente sí menosprecia la ley de Dios, la regla de Dios, entonces ya iba a morir. Por eso, al llegar 10 del mes séptimo, tocando trompeta, para que todos los israelitas, entre 600,000 personas que preparaban, como esperaban de pie, cada uno mirando hacia el tabernáculo de reunión, solo sumo sacerdote Aarón podía ingresar. De primero, cubriendo con humo de el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa de el arca de pacto de Jehová. Y luego, con la sangre de becerro, rociando lado derecha, y puede rociar, no sobre el propiciatorio, salpicando 7 veces y luego sale. Ya, veamos el versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Número 7 es perfección. Significa que perfectamente estaba limpiando ¿de quién? Del pecado de sumo sacerdote Aarón. Y luego, como dice, 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, dice, pueblo. Significa que ya después de salpicar 7 veces, lado oriental de
el arca de pacto de Jehová sale y luego se encuentran dos cabríos. En aquel entonces uno puede matar uno de los dos y luego quitando la sangre, ya desde aquel tiempo vamos a ver. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Otra vez, así está hablando, ¿no? Detrás del velo, eso es lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, como antes, lo que había rociando 7 veces, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Dos lugares, uno es propiciatorio, eso es la tapa del arca de pacto de Jehová. ¿Dónde está? 2 tablas de piedra que había escrito 10 mandamientos adentro. Es decir, que después de hacer 2 tablas de piedra que Dios escribió con su dedo, 10 mandamientos, sí o sí tenía que guardar adentro de el arca. Y luego tenía que poner la tapa. No solamente se quedó tapa simple, sino que añadido de tapa fue hecho 2 querubines, imagen de los ángeles. Por los ángeles extendió sus alas mirando hacia adentro, como en el medio, entre 2 ambos lados. Al mirar al centro, eso es en el lugar propiciatorio, se dice que llega la misericordia de Dios, porque cuando limpia el pecado de Israel, Dios les da misericordia. Y también otra palabra, en el lugar donde llega la gracia de Dios. Por eso, como dice, 7 veces en el lugar de propiciatorio y también delante del propiciatorio. Frente, ¿no? Luego, como dice el versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Significa que el día 10 del mes séptimo, dentro del tabernáculo de reunión, no tenía que quedar ninguno, solo trabaja. ¿Quién? Sumo sacerdote Aarón. Esa es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo también tenía que tomar una fecha para ingresar en el lugar santísimo, para limpiar el pecado del mundo. No de 1 año, ni de 10,000 años, tampoco de 1,000,000 de años, sino que una vez para siempre. Significa que Jesucristo, cuando fue establecido como sumo sacerdote celestial, tenía que llevar la sangre. Pero en el cielo no existe animales, no vive. En ningún momento no hay rebaño de oveja o toro, cabra, no. Solamente allá vive nuestro Dios, los ángeles, los justos. Por eso, según la palabra de Dios, dice que Jesucristo, llevando su propia sangre. Poco más tarde voy a explicar. Acá dice el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario
y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer macho cabrío vivo. Así dice. Significa que ya para Dios, cuando rociando 7 veces sobre el propiciatorio, ya terminó, canceló el pecado de Israel que había cometido durante un año. Porque Dios no pudo menos que perdonar. Pero hay problema, es que en el corazón de tabla de persona, ¿no? Tabla significa que en el corazón de ser humano acumula sus pecados porque todavía no llegó la fe. El pecado que está escrito para Dios por la sangre podía limpiar, pero en el corazón del pecador, ¿cómo se borra? Cuando cree que Dios había perdonado. Por eso, para confiar exactamente de su corazón que había perdonado, Dios había preparado una manera más, preparando un cabrío vivo. Luego, sumo sacerdote podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, como dice el versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará. ¿Cómo dice? Confesará. Confesión. ¿Qué es confesión? Confesión no es que pide perdón. Confesión es reconocer. Reconocer de lo que había cometido. Eso es. Ya como dice, confesará sobre él todas las iniquidades. ¿Cómo puede hacer? Señor, acá está todas las iniquidades de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así confesa, Señor, durante un año nosotros teníamos iniquidades, rebeliones, pecados, poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío. Cabrío vivo no sabe nada, pero fue recibido imposición de sumo sacerdote Aarón. Y luego, como dice, ya voy a leer, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Eso es lo más importante de esta noche. Ya repitan conmigo todos los participantes, como dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Mi pregunta es, ¿cómo puede poner los pecados, iniquidades, rebeliones de un año de Israel sobre la cabeza de cabrío? ¿Se ve el pecado? ¿Iniquidades se ve? No se ve, pero Dios dice, por medio de mano de sumo sacerdote, cuando pone sobre la cabeza de cabrío vivo, ya traspasa, todo traspasa. Traspasará el pecado de fulano, el pecado de Julio, el pecado de Chuama, el pecado de Christopher. Por todos los israelitas mirando de lo que está haciendo, sumo sacerdote pone su mano. Todos los israelitas podían creer que, como si fuera que yo había puesto mi mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando, para que traspase mi pecado sobre el sacrificio. Eso es, exactamente. Por eso, como dice así, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, alguien tiene que llevar este cabrío que cargó el pecado de Israel. ¿A dónde? Al desierto. Desierto donde no vive ninguno. Pero como dice el versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra
inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Se llama para Azazel. Azazel es como el ángel caído. Se llama sombra de Satanás. Satanás, cuando recibe esta cabra, y es decir, que ya está dando sacrificio para Azazel, para que no quite más la vida de los israelitas. Ya le entregó. Ya nosotros estamos aprendiendo dos tipos de ofrenda. Uno es que sale Levítico capítulo 4, desde 27 hasta 31. Eso es una ofrenda personal. Cada uno que cometió y podía limpiar sus pecados. También el versículo como uno de Levítico capítulo 16 hasta 21, nosotros hemos aprendido que sumo sacerdote Aarón, una vez al año, podía limpiar sus pecados en el lugar santísimo, rociando la sangre sobre propiciatorio y quitando el pecado. Pero para quitar el pecado de corazón de ser humano y poniendo su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, llevando al desierto para morir. Exactamente de esta manera Jesucristo tenía que actuar. ¿Para qué? Para limpiar todos nuestros pecados. Por eso Dios tenía que preparar un representante de todos los hombres del mundo. ¿Para qué? Para que este representante de nosotros que pusiera su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Imagínense, ¿no? Jesucristo es el Salvador. ¿Cómo puede ser recibido la imposición de mano de alguien? Absurdo, ¿no? Pero Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad, voluntariamente Él quería recibir bautismo por medio de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista tenía gran cargo, porque mucha gente no está descubriendo el secreto de la posición de Juan el Bautista. Juan el Bautista no es como persona común, sino que eres enviado de Dios, eres mensajero de Dios. Además, en el libro de Malaquías había prometido, profesando que iba a llegar un Elías. Elías se refiere a este hombre, Juan el Bautista. No era Elías que había vivido en el tiempo Antiguo Testamento, sino que él iba a traer como corazón de Elías, para que todos los israelitas pudieran volver a Dios con su corazón. Ya, busquemos San Mateo capítulo 11. En el versículo 11 así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Significa que en el reino de Dios, ¿quién vive? ¿Entre los pecadores o entre los justos? Solamente justos. Pero entre todos los hombres del mundo, cuando nacen en este mundo, todos son pecadores, porque no hay justo ni aun uno. Entre todos los pecadores, ¿quién es mayor? Juan el Bautista. ¿Por qué? No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista entre los que nacieron de mujer. Voluntariamente Dios estaba estableciendo Juan el Bautista como representante de nosotros, del mundo. También, como dice el versículo 12,
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Significa que está poniendo un punto que iniciativo para conquistar, hacer violencia. Significa que para ingresar en el reino de Dios en la época de Juan el Bautista. Desde Juan el Bautista conquista al reino de Dios, así dice. Eso es punto muy especial para nosotros. Uno más, el versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Significa que todos los profetas y la ley, significa que existencia. La ley de Moisés existía desde que él recibió 10 mandamientos en el monte Sinai. ¿Hasta cuándo? Según esta palabra dice que hasta Juan el Bautista. Así dice. Pues eso es el periodo que existía la ley y mandamiento de Dios. Así punto, exacto, así Dios había dicho. Y luego Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad, buscó a Juan el Bautista. Busquemos San Mateo capítulo 3. El versículo 13 así dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? La verdad que Juan el Bautista podía reconocer que era pecador. Él sabía que Jesucristo era justo siendo hijo de Dios. Por eso, en esa época, ¿quién podía recibir bautismo? ¿El justo o el pecador? Los pecadores que se arrepintieron recibieron bautismo. Por eso Jesucristo quería recibir bautismo. Por eso Juan el Bautista estaba asustado. No, Señor, yo necesito recibir bautismo por usted. Pero Jesucristo, como dijo el versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora. ¿Qué es lo que deja? Dándole bautismo. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo: ya, así conviene que cumplamos toda justicia. Con esta manera, tú y yo podemos cumplir toda justicia. ¿Qué significa toda justicia? Para solucionar el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios. Eso es lo que está hablando Jesucristo. Así conviene que cumplamos toda justicia. Nosotros tenemos que solucionar el pecado del mundo, dándoles a los hombres del mundo la justicia para que cumplan toda justicia. En aquel entonces él entendió: está bien, Señor. Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Se llama la imposición de mano. ¿Quién había puesto en el Antiguo Testamento? ¿Quién había puesto su mano sobre la cabeza de cabrío y también de sacrificio? Entre los pecadores, y también sumo sacerdote Aarón. La verdad que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. ¿Quién es? Su padre era, como dice, su padre era Zacarías, sacerdote Zacarías. Sacerdote Zacarías es descendiente de Aarón. Es decir, que corriendo la sangre de Aarón en el cuerpo de Juan el Bautista. Por eso
Cuando tenía 30 años de edad, Juan el Bautista tenía derecho para recibir sacerdocio. Pero él no se quedó nada en el templo de Dios de Jerusalén, sino que él se quedó en el desierto. También su madre, Elizabeth. Elizabeth era descendiente de Aarón. También último sacerdote por la ley. Eso es lo que está hablando. Por eso, para renovar, cambiar, es necesario. ¿Ya? En este momento tiene relación Hebreos capítulo 7, donde yo quiero ajustar. Ya veamos. Hebreos capítulo 7, así dice el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Significa que repetidamente estaba matando cabrío el día 10 del mes séptimo a través de sumo sacerdote Aarón y también sus descendientes, pero no podía hacer perfección a los que llegaron a Dios. ¿Por qué? Tres cosas faltaban. Uno es local. El tabernáculo de reunión terrenal no es original, por eso no podía funcionar la redención eterna. Número 2. Para hacer la redención eterna, para quitar hasta el pecado futuro, hasta fin del mundo, tenía que levantarse sumo sacerdote celestial que nunca iba a morir. Es decir, que lo que tiene la vida eterna. Se refiere único Salvador Jesucristo. También en el cielo no existe animales, ni oveja ni cabra, para ofrecer algo. Por eso el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo mismo estaba siendo cordero. Por eso al siguiente día, después de dar bautismo, Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo que venía a él, como dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así gritó. Anteriormente yo pensaba que Jesucristo, cuando fue crucificado, en aquel entonces traspasó mi pecado a la cruz. Pero antes de ser crucificado, Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. ¿Quién estaba testificando esto? El mensajero de Dios. Con el propósito de eso, él vino. ¿Por qué? Por medio de testimonio de Juan el Bautista, la gente puede creer en Jesucristo. Todo el mundo conoce San Juan capítulo 1, el versículo 29. Como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Pero dice que hablando amén, pero su corazón, ¿cómo está interpretando? ¿Cómo está? Inmediatamente está interpretando el pecado del mundo. Amén. Pero el pecado de Adán, el pecado original de Adán. ¿Por qué? Cuando quitó el pecado del mundo hace uno de 2000 años atrás. En aquel entonces nosotros no nacimos. Por eso, según su pensamiento, según su sabiduría, según su conocimiento, según su filosofía, directamente interpreta, directamente cambia. Como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y luego en su corazón cree que sí, Jesucristo llevó el pecado original de Adán. Amén. ¿Por qué? Según su
sabiduría no alcanza de lo que había quitado hasta fin del mundo. ¿Por qué? Eso es su límite. Significa que el ser humano no puede pensar fuera de su capacidad. Imagínense, puede explicar mucha cosa de lo que está funcionando sobre satélite y también frecuencia, funcionamiento de celular, internet, etcétera, etcétera. No puede acabar, no puede caber, no puede entender. ¿Cómo? Mire, cuando nosotros estamos utilizando Zoom, pero al principio, ¿usted cómo estaba complicado? ¿Cómo yo entro Zoom? Mire, es fácil, ya tiene que poner así, tiene que poner dirección. ¿Cómo? ¿Dónde está? Dirección. Aunque es muy sencillo de conversar en Zoom, pero no sabe. Tal capacidad está teniendo, pero ¿cómo puede comprender lo que había hecho? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es el pecado del mundo? Por eso no puede comprender, por eso en su mente transforma. ¿Cómo dice? El pecado original de Adán. Ya. ¿Por qué estoy hablando? Durante 10 años, cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, todos los pastores me enseñaron así. Durante 10 años, yo estaba siendo como engañado de ellos. ¿Por qué? Así estaba enseñando. Jesucristo hace 2000 años cuando fue crucificado, quitando el pecado original de Adán. Amén, amén. Ahora ya nosotros tenemos nuestro pecado. Entonces, nuestro pecado incluye dentro del pecado del mundo o no. Eso es, depende de su fe. Uno que cree que incluye, entonces ya Jesucristo había perdonado todos sus pecados. Uno que dice que no incluye, está bien, todavía usted tiene pecado. Es sencillo comprender. Dentro del pecado del mundo, ya veamos, ¿dónde ubica? Ya, tiene que marcar Hebreos capítulo 7, quiero volver. Ya, San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice, así dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo podía quitar el pecado del mundo? Siendo sacrificio no solo puede quitar el pecado del mundo, siendo oveja no puede quitar su pecado por sí mismo. Pero nosotros hemos leído, aprendido por medio de Levítico capítulo 16. ¿Quién tenía que poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo? Sumo sacerdote Aarón, como representante de Israel, poniendo: Señor, acá está todas las iniquidades de Israel que había cometido durante un año, rebeliones y pecados, yo pongo. ¿Y cómo nosotros estábamos repitiendo? Poniéndolos. ¿Se recuerda? Creo que se olvidaron todos. Porque muchas veces estaba repitiendo, pero se olvidó. ¿Cuándo? No sé. Poniéndolos. Y luego, después de poner el pecado de un año, ya es de cabrío llevando este pecado ¿a dónde? Al desierto. Y va a terminar el pecado de Israel. Así dijo. Este cabrío se refiere a esa sombra de nuestro Señor Jesucristo que quitó el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento, mi pecado incluía dentro del pecado del mundo. ¿Por qué? Jesucristo no solamente el Salvador de Israel, sino también de todos los hombres del mundo. Si no hubiera quitado el pecado de nosotros, ¿quién quita? ¿Quién va a morir? ¿Quién soluciona?
Por eso no soluciona, por eso siempre está repitiendo, Señor, perdóname. Aunque grite 1000 veces, llega la respuesta, Dios dice que yo te perdono. De ninguna manera. ¿Por qué? Sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Único sacrificio que podía solucionar nuestros pecados es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice. Entonces, Jesucristo quitando el pecado del mundo, Dios tenía que crucificar su Hijo amado. En aquel entonces, Jesucristo, como dice, Elio, Elio, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué Dios tenía que abandonar su Hijo amado? En el momento que Él fue crucificado, no se veía como su Hijo, sino que se veía como cada uno de nosotros, pecadores. Tenía que derramar toda la maldición, castigo eterno. Y luego, como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial, trabajando, ofrendando en donde, en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo podía obtener la redención eterna? Rociando con su propia sangre, en donde sobre el propiciatorio es la tapa del arca de pacto de Jehová. Limpió. Ya, repita conmigo, ¿cómo dice? Habiendo obtenido eterna redención. Ya, una vez más. Habiendo obtenido eterna redención. No. Exactamente. Lea, por favor. Habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Redención es que canceló el precio de todos nuestros pecados. Incluye el pecado futuro. Porque la norma de tiempo de Jesucristo hacia nuestra vida, todo pecado futuro. Todo pecado futuro. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Alguna persona me pregunta, pastor, entonces, si hubiera quitado todo pecado, ¿todo el mundo puede entrar en el reino de Dios? De ninguna manera. ¿Por qué? Jesucristo ya limpió todo. ¿Usted dice así? Sí, la verdad. Jesucristo limpió el pecado del mundo hasta todo, incluye para Dios. Pero en su corazón, ¿cree o no cree? Depende de fe. Depende de creencia. Cada individual tiene que aceptar. Jesucristo, habiendo obtenido eterna redención, eternamente todo canceló mi precio pecado por su propia sangre una sola vez para siempre. Cuando cree, será salvo. Así es. Ya, nosotros podemos ver Hebreos capítulo 10, el versículo 10, así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre. Como dice, por la voluntad de Dios somos santificados, dice, santificados. ¿Alguna persona tiene miedo de leer esta palabra? ¿Alguna persona tiene miedo de creer en esta palabra? Santificado. ¿Cómo puedo decir? Yo soy santificado. No, yo soy pecador. ¿Quién le da miedo de creer en esta palabra? Solamente Satanás. Solamente Satanás le engaña que todavía está siendo pecador, para que impide la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre. El versículo 14, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién es perfecto? El que cree en la sangre de Jesucristo, que hizo perfección una sola vez para siempre. Por eso Dios está buscando la fe. Cuando uno cree en la obra de Jesucristo, será salvo, será perfecto, será justo. Ya, por eso Dios está hablando así. El versículo 15. Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo del Señor, cuando ingresa en el corazón de nosotros, va a escribir algo. ¿Qué es lo que va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón? El versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo acepté esta palabra como la promesa de la salvación en el año 1990, el día 26 de mayo. Según la palabra de Dios, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no va a mentir. Dios no miente nada. El día hoy, Dios dice que no va a recordarse de nuestros pecados. Nosotros también, ¿cómo tenemos que responder? Sí, Señor, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya, según esta palabra, como dice, no hay más ofrenda, porque una sola vez, para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso no hay más ofrenda. Eso es lo que quiero decir. Para recibir la salvación, para ser perdonado de sus pecados, para ser salvo. Hoy en día mucha gente cree en Jesucristo, pero no puede ser como perfecto, justificado delante de Dios, porque por falta de conocer, por falta de aceptar la sangre que había hecho la redención eterna. Gracias por su atención durante 2 días. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios hizo este evento, conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos de Ecuador. Por su gracia, durante 2 días nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Creo que Dios está dando la misericordia del Señor para que acepten la verdad. Dice que conozcan la verdad os hará libre. Por eso nosotros somos libres del pecado, es decir, que somos justos delante de Dios por la fe, Señor. Como igual que Abel, por la fe, él alcanzó de recibir testimonio de que Dios le ha dicho a él que era justo. También Dios le contó la fe de Abraham, su fe fue contada por justicia.
También nuestra fe fue contada por justicia, por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, no mucha gente está conociendo esta verdad. Espero que el Señor utilice cada uno de los pastores para que prediquen el evangelio bíblico. Espero que el Señor acompañe constantemente con los pastores que están escuchando esta palabra. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias por su atención.